Estamos en momento de grabación, entonces empezamos con la clase de manera oficial. Vayan aceptándolo. Bueno, hoy vamos a ver un tema nuevo. Vamos a ver un tema nuevo, como les decía. Vamos a ver cuadripolos, una forma distinta de calcular los circuitos eléctricos que tienen en cuenta las características del circuito de dos polos en dos polos. Es decir, en vez de tener, digamos, un circuito completamente cerrado, el cuadripolo lo que hace es pensar al circuito eléctrico como algo que se interpone entre un emisor y un receptor, ¿sí? Como algo que, digamos, tiene en su puerta de entrada conectado un emisor, en su puerta de salida un receptor. Es más habitual el tratamiento de circuitos electrónicos con el sistema de cuadripolos que el de eléctricos, pero a nosotros en la parte de altas tensiones a veces también nos sirve y nos es conveniente. Como todo en electrotecnia, esto es, digamos, una forma de resolver las cosas. Cuando ustedes se enfrenten a un circuito eléctrico real, después hay que ver cuál de las herramientas les sirve para calcular. Entonces, ahí vamos a ver cuál es la más conveniente para tomar una estrategia. Pero por ahora nosotros les vamos mostrando todas las estrategias posibles. Vamos a empezar, como hicimos con las herramientas que vimos, el método de malla, el de nodos, Thevenin, Norton y demás. Vamos a empezar desde continua y después lo vamos a analizar en alterna. Pero sepan que se puede trabajar en continua y en alterna y por eso, por ejemplo, a estos primeros cuadripolos que vamos a ver, les decimos cuadripolos impedancia, no resistencia, sino cuadripolos impedancia, Z. Usamos hasta la representación de las impedancias. Así que bueno, ¿ven todos? ¿Tienen a la vista la pantalla? Comuníquenme por las dudas, confírmenme que todos están viendo. Bien, perfecto. Gracias, Franco, también. Entonces, lo que estamos viendo, a ver, voy a cerrar acá, lo que estamos viendo es un circuito, el circuito eléctrico que estamos viendo es este de acá, ¿sí? El circuito eléctrico con el cual nosotros vamos a trabajar es este de acá. Voy a aumentar un poquito el ancho del lápiz, sin que se me vaya tanto. Ahí. Bien, este de acá es el que nosotros vamos a trabajar y lo que tenemos que hacer es caracterizarlo como una caja negra o una caja blanca en este caso. Vamos a pintarlo de color así de naranja, le vamos a tirar ahí. Esta caja negra va a tener características a la entrada y a la salida que van a ser las que van a determinar el funcionamiento y entonces yo después del lado de la entrada, que es esta, ¿no? Esta es la entrada. Del lado de la entrada y del lado de la salida le puedo conectar cualquier cosa y sé cómo va a funcionar sin tener que trabajar con, digamos, malla o nodos o cálculos internos del circuito con respecto a su funcionamiento interno. El funcionamiento interno del circuito lo voy a obviar por completo. ¿Está? Cuando yo trabajo con cuadripolos, no entiendo cómo funciona el circuito. Por eso se usa mucho cuadripolo. Cuando nosotros, los ingenieros, compartimos información, muchas veces yo no quiero tener que explicarle que yo a un colega cómo funciona una máquina que yo diseñé y le digo, mira, a la entrada tiene una impedancia de tanto, a la salida tiene una impedancia de tanto. Y con eso, y tenés una impedancia de transferencia de tanto, de tanto. Con eso manejate y no hay ningún tipo de problema, no tenés que entender mi circuito. Yo ya me encargué del circuito, ya me encargué de ver que funcione. Ahora yo te digo cómo funciona si vos le conectás algo a la entrada y a la salida. Entonces me libero también de darle mucha información sobre un diseño mío y conservo el diseño para mí. Está típico de estos usos, por ejemplo, qué sé yo, la impedancia, ustedes conectan a sus teléfonos celulares unos auriculares de X de impedancia.
¿sí? De tantos ohms de impedancia. A un equipo de audio le conectan drivers, parlantes, digamos, de tanto de impedancia. Esas características corresponden a una descripción por cuadripolo. Si yo estoy diciendo, no, este parlante tiene 8 ohms, ¿sí? Tiene 8 ohms de impedancia, no es la impedancia que tiene, es la impedancia característica de entrada, ¿sí? Que tiene que tener él, digamos, para conectarse a un amplificador de audio. Si el amplificador de audio dice que lleva conectado un parlante de 8 ohms, mejor si le conecto un parlante de 8 ohms, porque si le conecto uno de 4 voy a desperdiciar potencia, y si le conecto uno de 16 voy a desperdiciar potencia. Es decir, en menos o en más desperdicio potencia igual, ¿sí? Si no cumplo exactamente con las características, ¿nunca les pasó a ustedes que compran, por ejemplo, unos auriculares para el celular de ustedes y se escucha como el Tujes? ¿Se escucha mal? ¿Nunca les ha pasado eso? Sí, alguna vez les tiene que haber pasado. O usaron un micrófono para la computadora y no se entiende nada. ¿Qué pasa con eso? No adapta la impedancia. Nosotros decimos que la impedancia tiene que estar adaptada. Entonces, si nosotros tenemos un circuito que dice, por ejemplo, que tengo que tener 300, a ver, acá, 300 ohms de entrada y que tiene que tener 8 ohms de salida. Si yo no le conecto exactamente un circuito de estas características, esto podría ser, por ejemplo, un amplificador, digamos. Un amplificador, le meto un micrófono, acá va el micrófono, ¿sí? Este es el mic. Acá va el micrófono y acá le conecto, a la salida de esto le conecto un parlante. Si el mic no tiene esos 300 ohms y la salida no tiene esos 8 ohms de salida, no funciona o funciona mal. Se escucha con eco, se escucha con ruido o lo que sea. ¿Se entiende? Bueno, ¿cómo hacemos para determinar los parámetros del circuito en cuestión? Entonces, voy a borrar esta parte. Voy a borrar esta parte y vamos a trabajar con el circuito en sí. Vamos a trabajar con el circuito en sí y vamos a ver qué tenemos que hacer. Ya describimos cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, ta. Una cuestión importante es la elección de las tensiones y las corrientes. Cuando nosotros escribimos la ecuación de cuadripolos, cuando escribimos la ecuación de cuadripolos, lo importante a tener en cuenta es lo siguiente. I sub 1 es una corriente que entra por la pata de arriba y sale por la pata de abajo. Esto es necesario saberlo para poder decir que un circuito se puede hacer cuadripolo, ¿sí? La corriente que entra por arriba sale por abajo, la misma. Si las corrientes llegan a ser diferentes, no es un cuadripolo, ¿sí? No cumple con las condiciones de cuadripolo. Y del lado de la salida lo mismo, las corrientes son siempre entrantes arriba y sub 2 es entrante por arriba y es saliente por abajo. ¿Ven? En los dos casos, esta es I sub 2, ¿sí? No hay ningún tipo de dudas al respecto. ¿Se entiende? ¿Hasta acá me siguen más o menos o no? Sí. Sí, sí. Bien. Y ahora lo último que me queda por, lo último que me queda por describir es las tensiones. Si yo voy a encerrar esto en una caja negra, si yo voy a encerrar esto en una caja negra así, ¿sí? Si yo lo voy a encerrar así en una caja negra, digo que la tensión de entrada es positiva arriba, negativa abajo, esto es B sub 1, y la tensión de salida es positiva arriba, negativa abajo, y esto es B sub 2. Con esas condiciones, puedo escribir el circuito en esta forma, lo voy a poner acá, ¿sí? O en la forma más útil para ver nosotros, voy a reacomodar un poquito ya que estoy, en la forma más útil para ver nosotros, que es como ecuaciones. Entonces, escribo directamente las ecuaciones. ¿Por qué? Porque me convienen para trabajar. Yo digo que B1 es I sub 1 por Z sub 1, 1 más I sub 2
por Z sub 1, 2. Y que B sub 2 es I sub 1 por Z sub 2, 1 más I sub 2 por Z 2, 2. Este es el sistema de ecuaciones que vamos a usar casi siempre. El otro es la presentación, pero el que vamos a usar nosotros es este. ¿Por qué lo vamos a usar? Porque esto me permite a mí ver que, por ejemplo, Z11 es igual a B sub 1. Esto fíjense que no se lo enseñan en matemática. Esto solamente vale para circuitos eléctricos. No se podría resolver. Esto es un sistema de N ecuaciones con N incógnitas. ¿Cuántas incógnitas tengo? ¿Cuántas incógnitas tengo? Incógnitas. Así como está, si tengo que obtener el número de incógnitas, tengo Z11, Z12, Z21, Z22, I sub 1, I sub 2, B sub 1 y B sub 2. Olvídate, con dos ecuaciones, ¿quién resuelve eso? Nadie. Pero ahí es donde surge el tratamiento inteligente de esta cuestión de los cuadripolos. ¿Por qué? Porque me dicen que Z11 es igual a, ¿qué? A B sub 1 sobre I sub 1 para la condición de que I sub 2 sea 0. ¿Ven? Esto se puede hacer circuitalmente, ¿sí? I sub 2 es 0, entonces me permite calcular Z11 para esa condición. Los cuadripolos se llaman de circuito abierto y de circuito cerrado. Las características, digamos, ay, no me sale la palabra. Los Z11, los parámetros, ahí está. Los parámetros, ¿sí? Los parámetros son de circuito abierto o de circuito cerrado, siempre, en todos los cuadripolos. Entonces, siempre vamos a dejar abierto o cerrar el circuito en la salida o en la entrada, dependiendo de si estamos calculando una salida o una entrada. Vamos a hacerlo con este y así lo vemos que es lo más fácil. Vamos a ver. Me tomo un matecito estimulante, así estoy. ¿Cómo hago para hacer que I sub 2 sea 0? ¿Cómo hago para hacer que I sub 2 sea 0? Bueno, fácil, lo dejo en circuito abierto. Fíjense, si yo le conecto acá en la entrada, una tensión B sub algo, B sub 1, ¿se puede llamar B sub 1? Sí, tranquilamente, porque en todo caso es la misma que hay acá. Si no, le pongo B de prueba o le doy un valor, si quiero, también puedo hacerlo de esa manera. El cálculo se podría hacer tranquilamente con un valor de 10 volts, 100 volts, 200, lo que quieran, no hay problema, porque en definitiva el parámetro Z11 es el cociente entre B sub 1 y sub 1. ¿Se entiende? O sea, no importa si yo a B sub 1 le doy valor o no, la forma en la cual calculo I sub 1 después es lo que define cuánto vale Z11, que va a ser un número en este caso. Vamos a hacerlo. ¿Se entiende acá que si yo dejo el circuito con B sub 1 conectado, I sub 2 es 0? Esa parte, ¿la entienden? Sí, se ve. ¿Por qué o no? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Sí, sí. Sí, bien. ¿Por qué es válido esta cuestión o por qué es válida esta cuestión de que yo necesito comprobar las condiciones en circuito abierto y circuito cerrado? ¿Por qué es válido? Porque si uno representa cualquier circuito, esto mírenlo después, creo que lo hablamos en las primeras clases, pero por las dudas, ¿sí? ¿Por qué es válido el calcular las cosas a circuito abierto y a circuito cerrado? Porque si uno hace, ¿se acuerdan la representación BI de un resistor, por ejemplo? ¿Cómo era la representación BI de un resistor? Si ustedes tenían una resistencia, ¿cómo hacían para ver cuál era la gráfica acá? ¿Qué tipo de gráfica tenía? ¿Era qué? ¿Una qué? Si yo represento una resistencia, BI, ¿sí? ¿Cómo la represento? Ahí estaba la respuesta recién. Una recta, perfecto. Lineal, perfecto también. Una recta que pasa por cero, además.
¿sí? Sin lugar a duda, es decir, la representación de una resistencia R, ¿sí? La representación de una resistencia R es esa que ven acá. Si ustedes tienen cualquier otro circuito, dice Thevenin que cualquier circuito se puede representar de esta forma, por una tensión en serie con una resistencia R. Vamos a decir que esto es R1 y esta es R de Thevenin, ¿sí? Y esto es B de Thevenin. Si yo grafico si yo quiero representar lo que se ve entre los bornes A y B, ¿qué se ve entre los bornes A y B? Bueno, es fácil de ver. Fíjense, si yo los pongo en cortocircuito, los bornes A y B, circula por acá una corriente que es la I de Norton, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que es la corriente de Norton que vale B de Thevenin sobre R de Thevenin. Y esto es el máximo valor de corriente que va a pasar por ahí. ¿Estamos de acuerdo? La I de cortocircuito. No puede haber corriente más grande que esta. La corriente siempre va a ser más chica que esta, pero esta es la mayor. Más que esto, le estoy cerrando con un cable. Peor corriente que esa no va a pasar ninguna. Entonces esa es la máxima. La marco por acá. Me vengo a mi gráfico y pongo I de Norton por acá. ¿Y cuánto va a valer cuando esto esté en circuito abierto ahora? Ahora me voy del otro lado, abro el circuito. ¿Cuánto va a valer la corriente y la tensión con el circuito abierto? ¿Cuánto va a valer la corriente y la tensión con el circuito abierto? La corriente 0, la tensión B de Thevenin. Entonces, hago la marca de este lado, esto es B de Thevenin, me queda que este circuito, o sea, cualquier circuito, porque acuérdense que el equivalente de Thevenin representa a cualquier circuito, tiene una recta así. ¿Ven? Esta recta es la recta de funcionamiento del circuito. Esto es la recta de funcionamiento del circuito. ¿Sí? A veces se le dice recta de carga también. Recta de funcionamiento del circuito. ¿Y qué usé yo para determinar la recta de funcionamiento? La condición en circuito, en cortocircuito y la condición en circuito abierto. Los dos límites. Yo sé que de esos dos límites, en algún lugar en el medio, va a estar la solución a cualquier problema que se me presente donde yo le conecte a este circuito una resistencia. ¿Se entiende por qué? Entonces, si yo acá le pongo una resistencia R1, en el punto de intersección entre R1 y la recta de funcionamiento voy a tener la corriente y la tensión. Si yo leo acá abajo, leo la tensión que cae, y si yo miro acá, veo la corriente que circula en cada condición. Si yo, por ejemplo, dibujo una resistencia R2, acá, ¿sí? R2, bueno, donde se corte R2 con la recta de funcionamiento del circuito, voy a obtener otra vez la tensión que cae, la corriente que va a circular y todo ese tipo de cosas. ¿Se entiende? Entonces, determinando cortocircuito y circuito abierto, obtengo el funcionamiento de todos los circuitos posibles. ¿Me siguieron hasta acá? Porque ahora viene la parte más compleja de digerir, digamos. Así que espero que me hayan entendido. ¿Hasta acá me siguieron, sí o no? Díganme, afírmenme o niéguenme la posibilidad. Me dicen ustedes, ¿sí? Preguntas, digo. Preguntas, consultas, no. Hasta acá me siguen, creo. Espero. Bueno, espero que sí. Bien, seguimos. Borro esto, entonces. Esto era una aclaración, nada más. Voy a borrar esto. Borrar. Vamos a borrar el borrador y vamos a borrar nuestra pantalla. Así no nos mezclamos de tema en tema. Esto lo vamos a sacar también, no lo necesito. Muy bien. Ahí estamos. Estoy borrando. Listo. Bien. Ahora, yo dije, voy a calcular Z11 como B sub 1 sobre I sub 1 fíjense que la condición es esta raya así vertical, para, esto se lee para, entonces,
I sub 2 igual 0. I sub 2 es igual a 0 si lo dejo abierto. ¿Lo dejé abierto? Sí. Bien, maravilloso. Vamos a calcular Z sub 1. Bueno, ¿cómo hago para calcular Z sub 1? Yo digo, I sub 1, en estas condiciones de circuito, así, con B sub 1 alimentando, para que no se confundan, contrariamente a lo que dije antes, para que no se confundan, le voy a borrar, le voy a poner B de prueba a este, porque si no, se van a confundir y van a creer que B sub 1 tiene que ser B sub 1 exactamente y no siempre va a ser así. Por las dudas, le pongo B de prueba a la fuente de alimentación, B sub 1 es la tensión que mido, que en este caso va a ser la misma, pero puede no ser en otros casos, porque acá podría haber otras cosas, ¿sí? En este caso va a ser B sub 1 y B sub P van a ser iguales, pero para este caso únicamente. Ahora, B sub 1 sobre I sub 1 es el parámetro Z11 para I sub 2 abierto. Luego, I sub 1, ¿a qué es igual? I sub 1 es igual a B de prueba, que es B sub 1, ¿sí? B de prueba, que es B sub 1, dividido 8 más 12. ¿Me siguieron hasta ahí, sí o no? Es la corriente que circula por acá. Esa es I sub 1. ¿La ven? Entonces, cuando yo dejé escrito esta forma, ya tengo el parámetro. ¿Por qué? Porque ahora reemplazo en Z11 es igual a B sub 1 sobre I sub 1, pero I sub 1 es B sub 1 sobre 20, 8 más 12 es 20, entonces me queda que, tacho y tacho, Z sub 1 es igual a 20 ohms. ¿Estamos? Z sub 1 entonces es igual a 20 ohms. Preguntas, consultas o sigo. Preguntas, consultas o sigo. Ahí tengo Z sub 1 determinado. Z sub, perdón, 1, 1, guarda que le pifié. Z sub 1, 1. Z sub 1, 1. Vamos a calcular Z sub 1, 2. Z sub 1, 2 ahora es igual a ¿qué? Es igual a B sub 1 sobre I sub 2, guarda, para I sub 1 igual a 0. Bueno, acá voy a tener que cambiar mi circuito de análisis, porque I sub 1, así como está conectado esto, de ninguna forma va a ser 0. ¿Qué hago? Bueno, lo que es razonable hacer, borro las corrientes, a I sub 1 la borro porque la tengo que hacer 0 y obviamente quito mi fuente de acá. Quito esta tensión de prueba que yo puse acá, que era igual a B sub 1, todo esto que dijimos, esto la saco y alimento del otro lado ahora. Alimento del otro lado. ¿Sí? Lo pongo acá. Y en un acto de arrojo le voy a poner también B sub P a esto. Donde B sub P y B sub 2 van a volver a ser iguales. Pero ahora yo tengo que calcular B sub 1 sobre I sub 2. I sub 2, ¿cuánto vale? I sub 2 vale B sub 2 sobre 4 más 2 a la pipeta. Pero yo necesito B sub 1, ¿ven acá? Miren acá. Yo necesito B sub 1 y acá tengo B sub 2. Estoy perdido, ¿sí? Pero sin embargo, ¿quién viene en mi ayuda? ¿Cuánto va a valer B sub 1? B sub 1, ¿cuánto va a valer? Fíjense, B sub 1 está acá. ¿Cuánto va a valer B sub 1? Y B sub 1 va a valer lo mismo que vale la caída en la tensión, la caída de tensión en la resistencia de 12, por la cual pasa I sub 2, ¿sí? Por la cual pasa I sub 2, o sea, va a ser I sub 2 por 12 menos lo que caiga en la de 8. Menos lo que caiga en la de 8. Pero ¿cuánto cae en la resistencia de 8? Pregunta fundamental. ¿Cuánto cae en la resistencia de 8? 0, porque no hay corriente. Perfecto.
0 porque no hay corriente. Entonces, B sub 1 va a ser igual a ¿qué? B sub 1 va a ser igual a I sub 2 por 12. Y acá tengo la relación que estaba buscando entre B sub 1 e I sub 2. Entonces, Z12 va a ser igual a B sub 1, que es I sub 2 por 12, sobre I sub 2, y entonces tacho, y me queda 12. Ya tengo calculado Z12. Entonces, lo voy a escribir acá en un costadito porque después tengo que borrarlo. Z11 es igual a 20, Z12 es igual a 12 ohms. Ohms y ohms. Vamos a ampliar nuestro pizarrón. Esta es la ventaja de la virtualidad, ¿no? Que me deja ampliar el pizarrón en forma virtual todo lo que quiera. Bueno, ¿con qué tengo que seguir ahora? Con los otros parámetros. Vamos a ver. Vamos a calcular los otros parámetros. ¿Hasta acá se entendió? ¿Sí o no? Fíjense que estoy usando las características de circuito abierto y de cortocircuito. Todavía de cortocircuito no. Todavía de cortocircuito no. Digamos, estos métodos de circuito abierto y cortocircuito son para todos los métodos de cuadripolos. Nosotros estamos viendo un solo método de resolución de cuadripolos, que es el de resolución de cuadripolos, cuadripolos impedancia, ¿sí? Con parámetros impedancia. Resolución de cuadripolos con parámetros impedancia. Bueno, acá tenemos calculados Z11 y Z12. Vamos a calcular Z21. Bien. Z21, a ver, lo vamos a escribir por acá. Mirando las ecuaciones, Z21 es igual a B sub 2 sobre I sub 1 para la condición de que I sub 2 sea 0. Volvemos al caso anterior, entonces. Vuelvo a borrar acá. Borro acá. ¿Sí? Y vuelvo a conectar allá adelante mi fuente de tensión, otra vez, de prueba. La conecto, vamos a conectarla con otro color, con violeta, prueba original. Ahí. Vamos a conectarla con violeta acá. Mi B de prueba, que insisto, en este caso tiene la misma, el mismo valor que B sub 1, pero después vamos a ver que no, por eso uso el B de prueba, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo se relaciona. Tengo I2 abierto, entonces I2 es 0, ¿sí? Los puertos de salida están abiertos, entonces I2 es igual a 0. Ahora, tengo que mirar cómo se relaciona B sub 2 con I sub 1. Bueno, va a ser lo mismo, o digamos, análogo a lo que hicimos hoy cuando circulaba I sub 2. Vamos a ver. Ahora, I sub 1 circula efectivamente por acá adentro y provoca una caída de tensión en la resistencia de 12 ohms, que es igual a, que hace que sea B sub 2 igual a I sub 1 por 12 ohms, de donde, ¿sí? Z21 es igual a B sub 2, que es I sub 1 por 12, sobre I sub 1, y esto me da, tacho y tacho, ¿sí? Y esto me da 12 ohms. Fíjense que Z12 y Z21 tienen el mismo valor. No es casualidad. No es casualidad. Si el cuadripolo es simétrico, si el cuadripolo es, si el cuadripolo es pasivo, ¿sí? Si el cuadripolo es pasivo, siempre va a pasar que Z21 y Z12 son iguales, ¿sí? Son iguales. Es el mismo parámetro, mirarlo desde un lado que desde el otro, ¿sí?
mirarlo desde un lado que desde el otro, es lo mismo porque el cuadripolo es pasivo, ¿sí? Es igual a 12. Ahora, vamos a calcular, entonces, digamos, Z12 y Z21, lo demostramos. Ya después, cuando ustedes estén calculando, ya dicen, si el cuadripolo pasivo Z12 y Z21 son iguales de una. No hay necesidad de volverlo a calcular, ya es una característica. Yo lo hice acá para, como ustedes es la primera vez que lo están viendo, para que lo vean, ¿sí? Finalmente, vamos a calcular Z22 como B sub 2 sobre I sub 2 para I sub 1 igual 0, con lo cual vamos a hacer otra vez todo lo mismo, ¿sí? Volvemos a conectar nuestra fuente de tensión. Ups, ya vengo. Volvemos a dejar sin corriente la parte de la entrada, vamos a poner la corriente en la parte de afuera, conectamos a la salida, entonces nuestra B de prueba, que otra vez es igual a B sub 2, ¿Y qué va a pasar en este caso? Y bueno, en este caso va a pasar que B sub 2 es igual a I sub 2 por 4 más 12. Otra forma de calcular lo mismo, es exactamente lo mismo. Reemplazo la parte de arriba, hago I sub 2 por 16, 4 más 12 obviamente, sobre I sub 2, y esto se va y se va. Vamos a poner ahí, se va, y me queda 16. Esos 16 ohms vienen a completar los 4 parámetros Z22 igual a 16 ohms, los 4 parámetros que caracterizan al cuadripolo. Los 4 parámetros que caracterizan al cuadripolo. ¿Se entendió cómo se hace hasta acá? ¿Se entendió cómo se hace hasta acá? Te voy leyendo Franco y Francisco que vienen escribiendo en el chat, no les respondí en el momento porque veía que ustedes me contestaban, igual todos lo tienen a la vista, el chat, en un momento dado, Franco había puesto nada porque estaba circuito abierto, etcétera, Francisco había contestado otras cosas. Yo lo voy siguiendo, por ahí a veces me olvido de comentar. ¿Para qué sirve esto en particular? Bueno, una, para dejar conforme al profesor de electrotecnia. Bien, no, a nadie le importa. Dos, ¿para qué? Para resolver circuitos sin tener que volver a recalcular todo. Vamos a ver, miren, vamos a darle... ¿Hasta acá lo entendieron, sí o no? Pregunta fundamental. Es simple esto, pero bien, Franco me dice sí, bien. Espero que sí. Vamos a ver la utilidad que tiene. La utilidad que tiene esto de tener los parámetros. Lo que va a pasar habitualmente es que a mí un colega me va a decir, mira, yo te doy este circuito y acá tenés estos que están acá, son los parámetros impedancia del circuito, estos que están acá, ¿ven? Ahí que se los estoy marcando. Entonces, no hay ningún tipo de problema. Ahora, yo tengo una caja negra, que es mi circuito, y yo le quiero conectar una fuente de tensión de, no sé, de 20 volts, ¿sí? Le voy a conectar así. Una fuente de tensión de 20 volts, y acá a la salida le quiero conectar una resistencia de 10 ohms, por decir cualquier valor. No sé si va a salir. Es más, ¿quieren hacerlo más complicado? Podemos, bueno, primero vamos a lo simple, no, después lo vamos más complicado. Ahora lo vamos a ver por qué. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, hacemos las cuentas, escribimos nuestras ecuaciones, decimos B sub 1 es igual a I sub 1, a I sub 1 por Z 11, pero Z11 lo ponemos con valor, por 20 más I sub 2 por 12, y a B sub 2 le ponemos I sub 1 por 12 más
I sub 2 por 16. ¿Estamos? Entonces, ¿para qué me sirve esto si yo en realidad tendría que volver a calcular todo, tendría que volver a hacer las cuentas de arriba? No, no, no. Miren esto. P sub 1 en realidad es igual a 20. ¿Sí? Así que B sub 1 ya sé cuánto vale. Y B sub 2, si ustedes se fijan, esto es I sub 2 y de abajo saliente es I sub 2, así que por la resistencia, sin lugar a dudas, circula I sub 2. P sub 2 es igual a menos I sub 2 por 10. ¿Se entiende por qué el menos, no? Porque B sub 2 acá lleva este signo. Más arriba, menos abajo. ¿Sí? B sub 2. Acá parece que dijera B sub L. Ahí. B sub 1 tiene más menos, B sub 2 tiene más menos así. Bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reemplazar esto y el B sub 1 igual 20 lo tengo que reemplazar acá en las ecuaciones. ¿Sí? Lo tengo que reemplazar acá en la ecuación, entonces pongo 20 es igual a I sub 1 por 20 más I sub 2 por 12. Y acá B sub 2 pongo menos I sub 2 por 10. Es igual a I sub 1 por 12 más I sub 2 por 16. Lo cual me lleva a escribir, lo voy a escribir acá arriba, lo cual me lleva a escribir la primera igual, la primera exactamente igual, I sub 1 por 20 más I sub 2 por 12. Y abajo escribo 0 es igual a I sub 1 por 12 más I sub 2 por 16 más 10, por 26. Y acá tengo mi sistema de ecuaciones. ¿Lo ven? Eso que está ahí, que lo estoy encerrando ahora en celeste, esto que está acá es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Yo puedo calcular de ahí cuánto vale I sub 1 y cuánto vale I sub 2, saber qué potencia se va a desarrollar en la resistencia R y qué pasa si cambio a R. ¿Qué pasa si cambio a R? Bueno, vamos a cambiar R por 50, qué sé yo. Lo cambiamos a 50. Entonces B sub 2 es menos I sub 2 por 50. I sub 2 por 50 me queda acá y entonces I sub 2 por 66 me queda acá. Y listo. Y ya cambié todo el funcionamiento de mi circuito con solamente modificar la entrada y la salida. ¿Entiendo cómo funciona el circuito? No. No tengo ni idea. ¿Qué es lo que hace adentro del circuito? No tengo ni idea. ¿Cuánto disipa el circuito? ¿Puedo saberlo? Sí, porque yo podría hacer, pero por deducción, yo puedo decir que la potencia en la entrada, perdón. Yo puedo decir que la potencia en la entrada es 20 por I sub 1, como I sub 1 lo calculé, lo voy a tener. Ahora no lo estoy calculando, por supuesto, pero lo voy a tener. Y puedo decir que la potencia en la salida es I cuadrado sub 2, I cuadrado sub 2 por R2, digamos, por R, no sé, de carga, vamos a decirlo, por R de carga. ¿Está? La diferencia, digamos, P consumido, la diferencia entre la entrada y la salida es lo que consume el circuito. Es lo que consume el circuito. Puedo saber la potencia que consume. Lo que no puedo saber es cómo la consume. Digamos, si la consume en resistencias interiores, si la consume en alguna fuente de corriente o lo que sea, si fuera
un cuadripolo activo, ¿no? Si tuviera fuentes internas, lo que sea, no puedo saber cuántas resistencias tiene, no puedo saber cómo están conectadas, pierdo un montón de información, pero en lo referente a cómo funciona, sé lo que necesito. Conecto algo, sé qué potencia le va a reclamar, conecto algo del otro lado, que digamos, conecto algo en la entrada, sé qué potencia le va a reclamar a la entrada, conecto algo en la salida, sé qué potencia le va a entregar a la salida, sin ningún tipo de problema. Solamente puedo saber lo que va a pasar con los auriculares y con el micrófono, no cómo funciona el amplificador, ¿sí? Pero sé lo que va a pasar con mi micrófono y con mi parlante. ¿Se va a escuchar bien o se va a escuchar mal? ¿Se va a escuchar con ruido o no se va a escuchar con ruido? ¿Voy a tener buena señal, mala señal? Todo eso lo puedo saber sin necesidad de entender cómo funciona el circuito. Por eso son útiles los cuadripolos, ¿sí? Por esta razón los cuadripolos son útiles. Y estos en particular, bueno, son los que más usamos, los que más se usan en técnica electrónica, en cuestiones de amplificación, en cuestiones de comunicaciones o en cuestión de transmisión de potencia. ¿Sí? Esto es lo que más se usa, pero no quiere decir que sea lo único. Ahora vamos a hacer una pausita. Después de la pausa vamos a ver cómo funcionan los otros métodos de cuadripolos que también tienen sus características propias. ¿Sí? Que también tienen sus características propias. Hasta acá van entendiendo sí o no, porque después tienen la guía para hacer, guarda, ¿eh? ¿Sí? Hay que hacer la guía, hay que ver qué problemas surgen. ¿Qué pasaría si le meto una resistencia a la entrada? Si yo acá, donde dice 20 volt, en vez de 20 volt le pongo 20 volt menos una resistencia. ¿Qué pasaría con las ecuaciones? Ponele que acá le pongo 20 ohms, ¿sí? Estoy con el 20, le pongo 20 a todo. 20 volts de tensión y una resistencia R de 20 ohms. ¿Qué pasaría en ese caso? Y va a pasar que cambia B sub 1, exacto. ¿Y cómo cambia B sub 1? B sub 1 ahora, ¿cómo va a ser? B sub 1 va a ser, a ver dónde lo escribo, acá ponele, B sub 1 va a ser 20 menos I sub 1 por R, por 20. ¿Sí? 20 menos I sub 1 por 20. Y lo escribo, eso lo meto acá en la ecuación y sigo derecho. Después acumulo ese I sub 1, lo paso para el otro lado, me queda con el I sub 1 de los parámetros puros, y bueno, tengo una caída que no estaba prevista, pero que no importa, se la aporté yo y puedo saber cómo funciona el circuito igual. Eso es lo que dice Franco ahí, 20 menos I sub 1 por 20. Exacto, nada más, pero no tengo ningún problema. ¿Qué pasaría si le meto una tensión, una fuente de tensión a la resistencia? Le agrego una tensión a la resistencia, también lo mismo, B sub 2 va a ser 20 menos la caída en la resistencia, pero siempre lo puedo resolver. Siempre puedo resolver el circuito de entrada y el de salida. Si yo tengo cualquier circuito que me interesa nada más que lo que pasa en la entrada y lo que pasa en la salida, listo, cuadripolos derechos. No necesito más información que esa. Si yo quiero saber cómo funciona todo adentro, soy un obsesivo, que si no sé qué es lo que hace, pero nadie es así, ¿sí? Sería muy estúpido saber cómo funciona un televisor en todo. Si no sos técnico de televisores, la verdad que sería muy poco razonable, no habría ninguna razón de ser en ese conocimiento. Digamos, yo manejo y no necesito saber cómo funciona el auto para manejar. Es probable que sea conveniente saber, pero no saber al detalle fino, al último nivel de detalle de qué hace cada parte del motor del auto que yo estoy manejando. No me interesa, manejo igual, ¿sí? O opero un televisor o uso mi teléfono celular, el caso más paradigmático, si ustedes quieren. El teléfono celular lo uso perfectamente y no tengo ni perra idea de cómo funciona. No sé cómo funciona, pero anda. No necesito toda la información todo el tiempo para hacer andar algo decentemente, ¿sí? En ingeniería tampoco. Muchas veces hacemos esto y esto es un sistema que permite justamente no tener que tragarse tanto libro para entender una cosa que simplemente la puedo operar, ¿sí?
Esto es para eso justamente, esta herramienta es para eso. Bueno, cortamos entonces un ratito acá, nos encontramos a las 3 con el siguiente link y ahí me hacen las consultas y preguntas que puedan surgir. ¿Tá? Seguimos con Cuadripolo. Los veo a las 3 exactamente. ¿Sí?